Después del largo recorrido que hicimos en esta transposición didáctica, finalmente hemos llegado al saber aprendido, donde aquí podremos ver las evidencias, más bien los resultados de las modificaciones e investigaciones que hicimos en el saber institucional como en el saber enseñado. ¿Habremos elegido una correcta metodología? Este es un espacio para reflexionar acerca de nuestra labor, cuáles fueron nuestras modificaciones que se dan a partir de los resultados de los estudiantes en los dos escenarios de que aprendió sin ningún inconveniente como tuvo dificultades para aprender. Ambos escenarios nos van a ofrecer muy buenas reflexiones que veremos en este video. También podremos encontrar las orientaciones para la evaluación y cuáles van a ser los próximos aprendizajes de los niños y las niñas. La evaluación es una parte muy importante para el saber aprendido, debido a que es nuestra herramienta crucial que nos va a permitir saber si los o las estudiantes aprendieron sin ningún inconveniente o presentaron dificultades en su aprendizaje. Las evaluaciones, las orientaciones a las evaluaciones que vamos a ver ahora son las que nos sugiere el programa de estudio de tercero año básico en matemáticas. ¿Cómo promover el aprendizaje y la evaluación? Los programas de estudio en orientaciones para la evaluación nos sugiere de que hagamos una recopilación de trabajos que nos permita obtener información acerca de qué saben y no saben, las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes. También es importante considerar la diversidad de estilos de aprendizajes y atreverse a ocupar la autoevaluación, la coevaluación para evaluar el proceso como el resultado. La evaluación ofrece escenarios de retroalimentación para estudiantes como profesores. En profesores permite cuestionar, plantear sus nuevas metodologías para su próxima clase y en estudiantes también que él sea capaz de identificar qué es lo que no sabe y frente a eso volverse protagonista de su propio aprendizaje. Aquí podemos ver cuáles van a ser los conocimientos posteriores respecto a los objetos matemáticos de ángulos y figuras isométricas. En cuarto básico, si bien los objetivos son muy similares, podemos ver que se potencia la habilidad de crear, construir, confeccionar y dibujar. Aquí lo que busca es que, si bien ya no solamente es la habilidad de identificar, reconocer, sino se sube, como habla la taxonomía de Bloom, las habilidades son más difíciles, incluso de las últimas, cuando pide que él o la estudiante dé su mayor esfuerzo creando y construyendo. Como pudimos ver, en cuarto básico el objeto matemático de ángulos no se ve en un objetivo, si bien lo podemos encontrar en los indicadores de evaluación de las figuras isométricas, donde se pide que se rote una figura en 180 grados. El concepto de ángulo lo podemos ver propiamente tal recién en sexto básico, como podemos ver aquí. Esto no quiere decir de que de tercero a sexto grado se saltaron el objeto de matemáticos de ángulos y no existió un conocimiento entre medio de ellos dos. Nosotros entendemos que los conocimientos como las habilidades se dan gradualmente, que los podemos encontrar en los indicadores de evaluaciones de otros objetos matemáticos. A continuación vamos a ver dos escenarios, una estudiante que aprendió sin ningún inconveniente y otro estudiante que le costó un poco más aprender. Aquí vamos a ver cuáles fueron los errores, obstáculos y dificultades desde nuestras propias nociones respecto al estudiante que no aprendió, y también vamos a ver cuáles fueron las fortalezas y por qué este estudiante aprendió sin ningún inconveniente. Ella es Natalia. Natalia aprendió sin ningún problema los objetos matemáticos de ángulos y figuras isométricas, pero para que Natalia aprendiera sin ningún inconveniente, influyeron distintos factores que veremos a continuación. El primero fue la habilidad de representar. El traspaso de distintos registros de representación fue efectiva para los dos objetos matemáticos, ya que Natalia pudo comprender en su globalidad los ángulos y figuras isométricas. Aquí podemos ver un ejemplo de ángulos, los distintos registros de representación que utilizamos, como el concreto manipulativo, pictórico y finalmente cartesiano. Este traspaso de registros de representación lo conocemos como conversión. Y para que quedara más claro el registro de representación pictórico, primero utilizamos una ventana y luego un cuadrilátero. A esto lo conocemos como tratamiento. El segundo factor lo encontramos en la habilidad de argumentar. Nos pudimos dar cuenta que Natalia comprendió
a través de la habilidad de argumentar con el ticket de salida, ya que fue capaz de verbalizar y concluir los conceptos vistos en clase. El ticket de salida consiste en que Natalia escriba con sus propias palabras lo que entendió por el concepto de rotación. Lo que ella escribió: yo aprendí a rotar porque fui capaz de girar la figura sin cambiar su forma ni tamaño. Esta estrategia le permitirá al estudiante poder salir a recreo, sin ser condicionante de castigo para los estudiantes que no respondieron de forma correcta, sino más bien busca ser una motivación para que el estudiante sintetice con sus propias palabras. Además, como plantea la metodología aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje es más estimulante cuando se plantean preguntas que requieren un esfuerzo intelectual del estudiante y no la mera repetición de una rutina de trabajo aprendida. El tercer factor son los conocimientos previos. La activación de los conocimientos previos fue clave para que Natalia pudiese lograr situaciones problemáticas dadas, no teniendo ninguna duda con lo que ya se había visto en clase respecto a los ángulos y tipos de ángulos. Nuestro cuarto factor fue la metodología EBP. La metodología EBP fue ampliada con sus respectivas etapas, lo que logró que los y las estudiantes pudiesen identificar los desafíos y sus necesidades de aprendizaje por medio de la recolección de información, experimentación, selección y construcción de su aprendizaje. Quinto y último, la actitud de un trabajo ordenado, meticuloso y metódico en el momento de ocupar el geoplano fueron efectivas en la rotación y construcción de figuras. También respondió a las competencias de la ABP, donde su actitud y valores fueron la meticulosidad, precisión, revisión y tolerancia frente a sus trabajos y sus compañeros y compañeras. Él es Sergio. Sergio presentó problemas para entender los objetos matemáticos de ángulos y transformaciones isométricas, los cuales creemos que fueron influenciados por los siguientes factores. Primero nos encontramos con la metodología de aprendizaje basado en problemas. En cuanto al aprendizaje basado en problemas, nos podemos encontrar con el inconveniente de que Sergio aún no ha adquirido los conocimientos o habilidades básicas necesarias para desarrollar un aprendizaje basado en la resolución de problemas, ya que entendemos que es una metodología compleja y que debemos preparar bien a las y los estudiantes para obtener los múltiples beneficios que conlleva. ¿Por qué aún no ha adquirido los conocimientos o habilidades necesarias? Esto también lo podremos ver a continuación. En segundo lugar, nos encontramos con la habilidad de representar. Podemos deducir que faltaron registros de representación para la comprensión integral de los objetos matemáticos de ángulos y transformaciones isométricas. Aquí podemos ver que en la figura isométrica, el traspaso de registro de representación, es decir, la conversión, fue complejo. Desde lo cartesiano a lo concreto manipulativo, causó problemas. Puede que haber explicado o agregado registros de representación al registro de representación cartesiano, es decir, haber hecho tratamiento, lo hubiese facilitado al momento de rotar las figuras en el geoplano. El tercer factor es sobre la habilidad de argumentar. Al momento de argumentar en el ticket de salida, donde el fin es que pudiese escribir con sus propias palabras el concepto de rotación y posteriormente dibujarlo, Sergio no logró definir de forma correcta. Escribiendo: rotar es cuando muevo la figura hacia la derecha y se hace más grande. Esto nos indica que queda pendiente para la próxima clase dar una vuelta más al concepto de rotación al inicio de la clase. En la activación de conocimientos previos y como nuestro cuarto factor, no quedó claro el objeto matemático de ángulos y tipos de ángulos. Puede que Sergio, en la clase que se dio con profundidad, este objeto matemático no puso mucha atención o faltó ese día a clase, lo que provocó que Sergio quedara con dudas y no pudiese realizar con claridad los desafíos de la clase. Quinto y último factor, nos encontramos con las actitudes. Al momento de emplear el geoplano,
Sergio no lo hizo de la forma ordenada ni metódica, lo que no le permitió formar ni rotar las figuras de una forma correcta. Aquí nos podemos dar cuenta que es imprescindible tener y fomentar una actitud adecuada para que todas y todos puedan lograr el objetivo de nuestra clase. Respecto a nuestras nociones de dificultades, obstáculos y errores, aquí lo podemos ejemplificar una por una. Las dificultades lo podemos evidenciar en las habilidades que se trabajan en la metodología ABP, comprendiendo su complejidad, como también sabemos que la comprensión del objeto matemático se torna difícil y que un correcto traspaso de registros de representación reduce su dificultad. Los obstáculos son los impedimentos que existen para que el niño o la niña llegue al aprendizaje. En el caso particular de Sergio, un obstáculo fue que tuvo que faltar a clases el día que vieron en profundidad el objeto matemático de ángulos. Y finalmente, y en consecuencia de las dificultades y obstáculos, esto provocó que Sergio tuviera errores al momento de definir el concepto de rotación.